Dice la palabra de Dios: no faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo, ¿qué dice? Se cumplió. Amén. Por favor, en esta hora no se siente. Yo quiero que quite el nombre de Israel y ponga el suyo. Vamos a personificarlo. Amén. Quite el nombre de Israel y ponga el suyo. Vamos a personificarlo. Quiero escucharlos leer. No faltó ni una de las palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Samuel Pineda. Todo se cumplió. Amén. Yo lo leí a nombre mío, usted lo leyó a nombre suyo, porque Dios es fiel. Siéntese. El tema que vamos a disertar es el siguiente: las promesas de Dios son cápsulas de bienestar. ¿Qué son? Cápsulas de bienestar. Gracias. Las promesas de Dios son cápsulas de bienestar. Ese es el tema que vamos a analizar en esta ocasión. Cuando usted ve el libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, la palabra de Dios dice que Dios dio una palabra, y esa palabra fue tan certera, tan veraz, como ninguna otra palabra ha existido sobre la faz de la tierra. Dios, a través del poder de la palabra, ha creado los cielos, la tierra y todo lo que existe. Todo lo que existe se ha movido bajo el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única palabra que jamás pasará de moda. Por eso un escritor tuvo razón al titularle a la Biblia el libro siempre nuevo. Porque todo puede pasar, pero la Biblia, la palabra de Dios, jamás dejará de ser. Pero no se queda solo allí. También la palabra de Dios es una palabra buena. ¿Qué es? Una palabra buena. O sea, quiere todo lo bueno para usted. Es gratificante saber que Dios quiere todo lo bueno para mí. Si tan solamente cuando una persona me manifiesta o le manifiesta a usted que quiere su bienestar, usted se siente bien, ¿sí o no? Pero Dios no hace bien solo a un corazón. Dios hace bien a todo ser humano sobre la faz de la tierra. Su palabra es buena. Amén. Pero no solamente es una palabra, es una promesa. Porque a veces solo hablamos, pero no tiene una garantía de por medio. No tiene un compromiso de por medio. Y eso es lo que Dios hizo. Una garantía y un compromiso con su palabra. Todo para nuestro bienestar. Dios quiere que todos nosotros estemos bien. Por eso nos dejó su palabra. Así como todo instrumento que es creado, el creador siempre tiene un manual. Dios creó a la humanidad y el manual de nosotros es la palabra de Dios. Y es lindo saber que en este mundo lleno de incertidumbre en el cual vivimos, que cosas difíciles vienen, se oye que
muchas personas incluso han dejado de escuchar hasta noticias. Porque el que escucha demasiadas noticias se le alteran los nervios, no duerme, se preocupa. Porque es difícil la condición social que vive la humanidad hoy. Cada día las cosas van de mal en peor. Pero en medio de esa incertidumbre, de tanta falsedad, de tanta mentira, hay una verdad que jamás se quebrará ante la manipulación del mundo. Y no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Amén. Y es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Por eso, la palabra de Dios es como un oasis en medio del desierto. Cuando nosotros a veces estamos atravesando circunstancias duras, difíciles, de distintas categorías que nos vienen a los humanos, es lindo encontrarnos con una promesa en la palabra de Dios. Es lindo encontrarnos con esa linda promesa de sanidad. Por eso le titulé Cápsulas de Bienestar. Usted, cada vez que usted va a la palabra de Dios, va a encontrar cápsulas de bienestar. Pero hay personas que abren la Biblia, la leen, la escuchan, pero no la entienden. Algo hay ahí. Que necesitamos arreglarlo entre Dios y nosotros. Pero las promesas de Dios tienen un respaldo, una base, un cimiento. Y no es un cimiento común, no es un cimiento pasajero que se desvanece. El cimiento, lo que detiene, lo que sostiene a las promesas de Dios, es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, una de las características de Dios es que es inmutable. Se lo hablaba aparte el día domingo. Es inmutable, Él no cambia. Dios no cambia y no cambiará jamás. El carácter de Dios es todopoderoso. Él no tiene poder, Él es todopoderoso. Él todo lo puede. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por eso? Todo lo puede. El carácter de Dios es eterno. Así que las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios son todas poderosas. Y las promesas de Dios son eternas. Amén. Las promesas de Dios son, ¿qué le dije? Eternas. Pero también descansan sobre un aspecto más, como lo es el amor de Dios. Y eso es el detonante de bienestar para nosotros. Todas las promesas del Señor mías son. Mías son todas las promesas de Dios. ¿Cuántos se sienten dueños de las promesas de Dios acá? Denle la gloria a Él. Alábelo. Su amor es que ha dejado que en nosotros se activen a diario las promesas de Dios. Así que ya sabe dónde descansan las promesas de Dios. Ahora, esas promesas están allí. Esas promesas están como cuando usted, como padre, se esforzó para proveerle a la casa, y como madre se esforzó por hacer la mejor comida.
está ahí. Y la puso a la mesa para que solo lleguen los hijos y se sientan y coman. Así está la promesa de Dios. El que quiere tiene que sentarse a la mesa y comer. Eso es lo que tiene que hacer. El que quiere las promesas de Dios solo tiene que sentarse y comer. Tome las promesas de Dios. Estamos iniciando un año donde si usted no ha venido tomando las promesas de Dios, desde hoy empiece a hacerlo. Desde hoy empiece a tomar las promesas de Dios para usted. Porque hay promesas de Dios para todos, hermano. Y hay promesa de Dios para todo. Escuche bien, para todos y para todo. Hay promesa de Dios para la vida. Hay promesa de Dios para el trabajo. Hay promesa de Dios para la salud. Hay promesa de Dios para el matrimonio, para la familia, para el negocio. Hay promesa de Dios para proyección. Hay promesa de Dios para todo. Aún hasta para viajar. Aún para dormir. Hay promesa de Dios para todo. Tenemos que tomar las promesas de Dios. ¿Cuántos van a tomar las promesas de Dios? ¿Cuántos van a tomar las promesas de Dios? Si usted quiere apropiarse de las promesas de Dios ahora y si determina hacerlo, lo primero que tiene que hacer es lo siguiente: es quitarse la ceguera espiritual. Tiene que trabajar quitándose la ceguera espiritual. Quizás la ceguera espiritual es que no había tocado la Biblia por 1 año o 2 años y es el tiempo de despolvarla y empezarla a abrir y leerla. Es el tiempo de Dios para empezar a leer la palabra de Dios, iglesia. Es el tiempo apropiado de que usted venga y vaya a los pies de Jesús para aprender de la palabra de Dios. Y si tiene problemas con la lectura, pues hay audios. Usted puede. Hoy no hay excusas. Es el tiempo de poder leer la palabra de Dios. Pero no solamente leerla. Hay que asistir a las enseñanzas. Cuando el etíope iba en su carro, dice que iba leyendo el libro de Isaías. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a él. Acércate. Y cuando se acerca al carro le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde: ¿cómo entenderé si no hay nadie que me lo explique? Y esto es muy valioso. Valore quien le explica la palabra de Dios a usted. Amén. Porque nosotros honramos a los buenos maestros. Yo sé que hay maestros que han dejado huella en su vida, ¿sí o no? Amén. Usted conoce maestros que estuvieron en la primaria y dice: yo quisiera volverlo a tener otra vez, porque fueron maestros que marcaron nuestra vida. Pero estos maestros de la palabra de Dios no marcarán la vida un rato, marcarán su eternidad. Debe de abrir su vista espiritual y quitarse esa ceguera. ¿Por qué? Porque a veces leemos la palabra de Dios, la leemos como cualquier libro, empezamos a leerla, 1 versículo, 2 versículos y no sé qué pasa. Una viejita decía hace unos años que cuando uno lee la Biblia, inmediatamente el diablo manda a sus demonios y los pone a todos a que nos cierre los ojos y empezamos a dormir. Porque eso es lo primero que le pasa a las personas, les da sueño. No tenían sueño, y si usted tiene insomnio, lea la Biblia y se va a dormir rápido. No sé qué pasa. Por algo lo decía la viejita. Pero hay personas que leen la Biblia, pero no la entienden.
Necesitamos quitarnos la ceguera espiritual y empezar a entender las sagradas escrituras, y para eso hay que pedirle a Dios iluminación. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Iluminación, porque está la revelación, la inspiración, la iluminación. Es la capacidad de entender la revelación y analizar la inspiración. Lo segundo que tenemos que hacer nosotros para apropiarnos de la promesa de Dios es quitarnos la mentalidad de esclavitud. Israel luchó con ese problema. Luchó. Y la lucha que hay entre nosotros adentro es que rápido ya no dejamos de sentirnos hijos de Dios. Muy pronto. Cualquier cascarita de desliz que usted tiene, ya se siente que el infierno se le abrió. Ya no quiere orar. Ya no se siente cómodo. Vamos a retomar nuestra identidad. Vamos a retomar en serio nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios acá? Entonces de acá en adelante usted empieza a decir: yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios usted es dueño de todo. Todas las promesas son suyas. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas de Dios. Me encanta. Esa Biblia, en una parte de la introducción, cuando recién apareció esa Biblia, hace más o menos unos 18 años atrás, traía una cápsula y decía que habían 32,000 promesas y que 16,000 promesas eran para la tierra y que otras 16,000 promesas eran para el cielo, para el cumplimiento absoluto en el cielo. ¿Cuántas de esas promesas usted las disfruta a diario? ¿Qué hace usted con esas promesas? Tómelas, porque usted como hijo de Dios es dueño de todo. Usted es dueño de todo. Lo tercero que tenemos que hacer es creerle a Dios. Eso dice el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23. Al que cree, todo le es posible. Creer es trabajar en nosotros para engrandecer la fe. Por eso se difiere. Un día hacía el análisis entre la diferencia de esperanza y fe. La esperanza es esperar que Dios haga todo por nosotros. La fe es diferente. La fe es la que se atreve a trabajar para hacer que Dios haga las cosas 50-50. Amén. Dios ya hizo allá en la cruz del Calvario todo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es creer. Dios no puede hacer eso por nosotros. Ella hizo todo por nosotros. Así que atrévase a creerle a Dios. Atrévase que hay poder sanador para ese problema de salud que tiene. Atrévase que hay poder de provisión para esa crisis que tiene. Atrévase que hay poder de resolución de problemas para ese problema que tiene. Hay promesa de Dios para eso. Créale a Dios. Créale a Dios. Atrévase. Atrévase a hacerlo y su vida empezará a cambiar. Su vida empezará a tornarse por un lugar extraordinario. Usted va a empezar a ver y a disfrutar lo que significa vivir con los cielos abiertos. Y hemos venido aprendiendo esto para modo de poder pasar de un ambiente a otro, de un nivel a otro, y subir de nivel es lo mejor. Usted sabe que Dios ha prometido, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Créale, por favor.
Usted es propiedad de Dios. Dios jamás lo ha dejado. Porque a pesar, imagínense, a muchos nos ha ido bien a pesar que no hemos utilizado las promesas de Dios. ¿A cuántos les ha ido bien? A pesar que no las ha utilizado. Imagínense ya utilizándolas. Imagínense ya utilizando las promesas de Dios. ¿Cómo le irá de aquí en adelante? Así que venite 2024 porque yo voy con las promesas de Dios. Amén. Desde la cabeza hasta la planta de mis pies. Donde me pare, las promesas de Dios me ampararán. Dios siempre estará conmigo. Dios siempre estará con usted. Dios siempre estará con su familia. Dios siempre estará con usted en su trabajo, en su negocio, en la ruta, en la oficina, donde esté. Dios estará con usted. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Qué lindo es saber eso. Es el momento entonces que cuando se termine el mundo para nosotros, dice la Biblia, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La palabra fin del mundo es fin de tu vida. Pero aún terminándose la vida acá, quedan 16,000 todavía. Así que apenas he logrado estrenar 16. Así que cuando se me cierren los ojos acá, voy a ver otros 16,000. Así que véngase. Amén. Por eso usted y yo no tenemos. La muerte duele. La Biblia lo dice, la muerte duele. Pero no le debemos de tener miedo a la muerte. Si a algo le debemos de sonreír, es a la muerte. El día que venga la muerte, bienvenida será. El medio que Dios va a utilizar para llevarnos, bienvenido. No se le debe de tener miedo a la muerte, porque la única forma de ver a Dios y de disfrutar las otras 16,000, el otro paquete que me espera, es muriendo. Es cierto, yo amo a mi familia, yo quiero estar con mi familia, pero si me toca, le digo bienvenida. Amén. Porque a veces decimos, ¿cómo es que Dios no me ama porque me quitó mi ser querido? ¿Quién dice? Más lo ama. Y no solo a usted, ama a su ser querido porque se lo llevó a descansar por toda la eternidad. Y dijo, ya te di 16, ahora veniste, te voy a dar otras 16,000. Disfruta. Así que nos vamos de esta tierra para detonar otra actividad más gloriosa, a otro nivel, a la cuarta dimensión. Decía David Paul John y Cho, vamos a disfrutar a Dios a toda luces. Ahora miramos como a un espejo, así escondido, la gloria de Dios, pero en aquel entonces lo veremos tal y cual es. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén, hermano. Veamos a Dios. Esa debe de ser la meta. La otra forma de poder detonar, aprovechar la promesa de Dios, es leyendo la Biblia. Conócelas. Tú no vas a poder tomarlas si no la conoces. Y aquí quiero explicarle 3 cosas importantes. Cuando tú conoces la palabra de Dios, nadie puede hacer uso de algo que no conoce. Conocerlas va a demandar de leer, escudriñar. Y luego de conocerlas, tienes que entender las promesas. Tienes que entender las promesas. A mí me impactó cuando yo vi la ceremonia de toma de posesión del gobierno de El Salvador de Nayib Bukele. Cuando el señor Dante Gebel abrió su folder y dijo, todo lo que voy a decir de aquí en adelante está en el libro sagrado
Y se lo voy a decir al Salvador como una profecía, pero son promesas para una nación. Dije, wow, las promesas para la nación de Guatemala y para cada una de las naciones del mundo son grandes. Amén. Así es o son cada una de las promesas para cada uno de nosotros, hermano. Nosotros somos ricos en promesas. Dios nos ha bendecido como nunca antes en la vida. A nadie en usted ha podido ver disfrutar a cabalidad las promesas de Dios, pero el que lo haga va a ver las cosas cambiar. Esa palabra que profetizó Nayib Bukele, basado en las promesas de Dios sobre El Salvador, antes nosotros los que conocimos, que yo pastoreé 20 minutos del Salvador por muchos años, cuando yo miraba, no podíamos entrar al Salvador porque a veces entraba uno a lo que es la frontera antes de llegar a Santa Ana y uno sentía la muerte alrededor y que le iban a quitar los calcetines sin quitarle los zapatos. Era una delincuencia terrible, tremenda. Había una frontera que le llaman el lugar ciego, llamado el sitio. Unas personas que les gustaba hacer limpieza social, que ya sabe a qué se refiere, se iban allí para no dejar pasar a nadie, porque era un lugar sumamente peligroso. Ahora las cosas se dieron la vuelta. Ahora Guatemala está en peores condiciones que El Salvador. Usted entra a El Salvador y siente que libertad. Mira algo grande, algo precioso, algo rico. Todo está. Usted puede dejar las cosas ahí que nadie se las va a tomar ahora. Qué lindo. Hay una promesa de Dios sobre esa nación, que es más chiquitito que el territorio de Petén. Eso es El Salvador. Yo recuerdo que a El Salvador lo recorrí yo en una hora 35 minutos, pasé todo El Salvador. Todo. Es chiquitito. Pero tiene una promesa. Este hombre declaró una promesa. El presidente disfrutó esas promesas. Qué lindo sería que usted y yo digamos, yo voy a tomar una promesa para mi vida desde hoy en adelante. Yo voy a descansar en la promesa de Dios. No hay mejor ancla para la vida que la promesa de Dios. Dios no miente. Amén. Dios no miente. Conózcalas, entiéndalas, pero vamos a tener que hacer algo. A veces solo las conocemos, las entendemos, pero no las aplicamos. Aplicarlas es tomarlas, asirlas para nosotros, tomarlas para nosotros, hacerlos dueños de eso. Usted es dueño de eso. Amén, de todas las promesas de Dios, porque es hijo de un Dios todopoderoso. Amén. Y aquí nos aplica el principio que le aplicó el padre al hermano mayor del hijo pródigo. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si no lo has tomado, es porque no has querido. Yo no sé qué siente usted cuando oye esa palabra. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si no lo has tomado, es porque no has querido. Así que yo ya te lo di. Tu trabajo es tomarlo, hacerlo tuyo, y las cosas cambiarán en tu vida. Dios quiere bendecirte de forma poderosa.
Hemos aprendido dónde descansan las promesas. Hemos aprendido cómo nosotros podemos disfrutar de la promesa de Dios. Pero hay algo más. Debemos saber qué hacer con la promesa de Dios. Y la promesa del Señor tenemos que hacer tres cosas. Son tres cosas la promesa de Dios para nosotros. Primero, la promesa de Dios son grandes herramientas en la vida. ¿Qué son? Grandes herramientas en la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo le va a cerrar los cielos. Y la promesa de Dios dice: cielos abiertos sobre ti. Usted tiene que levantarse y decir: yo, en el nombre de Jesús y con la autoridad preferida, yo me abro los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Toma ese poder, toma esa autoridad, y en el mundo espiritual se abren los cielos para usted y empieza a disfrutar la misma gloria de Dios en su vida, en todas las áreas de su vida, en todas, en todas. Cuando usted esté pasando procesos de salud, usted tiene que creer que Dios es su sanador. Amén. ¿Qué es Dios para usted cuando esté enfermo? ¿Qué es Dios cuando usted no tiene ni un centavo en la bolsa? Su proveedor. ¿Qué es Dios cuando usted está triste? Él es su consuelo. Amén. ¿Qué es Dios cuando usted se siente solo? Su mejor amigo. Él no le va a dejar jamás. Promesas inamovibles, promesas eternas, promesas de gloria que están vivas para nosotros. Tómelas, disfrute esas herramientas, son suyas. Las promesas del Señor, para activarlas tenemos que saber que son herramientas que debemos usar diariamente. Herramientas de Dios. Así que si usted es pilas para vender, usted es pilas para hacer negocios, pero si haciendo pilas para hacer negocios, siendo pilas para vender, sacrificándose, entrando a la hora, saliendo tarde, haciendo todo, gastándose físicamente, y las cosas no están funcionando, entonces quiere decir que usted está luchando con sus fuerzas y está descuidando el arsenal de Dios para usted. Todas las cosas nos van a salir para bien, dice la Biblia. Todas, no solo una, todas las cosas. Así que cuando lea la Biblia, no la lea a la carrera. Descanse, descanse sobre esas palabras. Amén. Así que son grandes herramientas. Úsela, por favor. Eso es más que una pala, más que un asadón, más que un machete, más que un carro, más que todo lo que usted tenga. Mejores herramientas que las promesas de Dios no va a encontrar en ningún otro lado. Lo segundo que son las promesas de Dios para que usted y yo lo podamos disfrutar es que son bendiciones. Todas son bendiciones. ¿Qué son las promesas de Dios? Bendiciones. No solo son herramientas, ¿son qué? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Así que tome las promesas de Dios para usted. Tómelas, son suyas, Dios se las ha dado a usted. Así que actívelas en el nombre de Jesús. Disfrútelas. Qué rico es disfrutar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no solamente son herramientas, no solamente son bendiciones. Las promesas de Dios son una arma poderosa a su disposición. La Biblia dice que al que está en las manos de Dios, no hay valiente que lo arrebate. La Biblia dice que Dios acampa a nuestro alrededor y nos defiende. La Biblia dice que Él es todopoderoso en nosotros y vamos a defendernos y vamos a usar la autoridad, vamos a derretir toda fuerza maligna contra nosotros si tomamos la autoridad que Dios nos ha dado, esas armas de ataque y de defensa que tenemos. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás se va a levantar contra usted como se levantó contra Jesús mismo. Lo llevó al desierto, pero ¿cómo lo derrotó Jesús? ¿Cómo derrotó a Satanás Jesús?
con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra. Así que las promesas del Señor son tremendas herramientas, tremendas bendiciones y grandes armas de defensa como de ataque. Aquí están las promesas de Dios para usted. Tómelas, ejercítelas y disfrútelas de aquí en adelante. Amén. Pero para eso, lea o cante esa alabanza. Todas las promesas del Señor, cántelo. Que sea cierto, que sea cierto. Aleluya. Me siento en campaña. Amén. Amén. Son mías y son suyas. Dele ese aplauso a Dios. Así que llegó el momento de ya no vivir como hemos estado viviendo. Hoy llegó el momento de empezar a vivir en una atmósfera, en un ambiente diferente. Y hoy yo sé que quizás no sean 16,000 que tenga en la mente, en el corazón ahorita, pero tiene algunas promesas de Dios en su mente que ha aprendido desde niño o que ha escuchado. Pero esta noche usted va a usar esas promesas de Dios. Yo quiero que usted tome para usted la promesa de Dios y la va a repetir. Porque sabe, hermano, tomar las promesas de Dios es guerra espiritual. Y la guerra espiritual tiene una característica, que nosotros cuando oramos por cualquier otra cosa que no sea guerra espiritual, oramos así. No se nos escucha nada, pero estamos orando. Estamos orando en la mente. Cuando usted quiera tomar las promesas de Dios, no puede orar así. Usted tiene que abrir su boca, pronunciar la promesa y hacerse dueño de ella. A eso se le llama guerra espiritual. Amén. Eso tiene que hacerlo en el nombre de Jesús. Si algo robó la paz, la Biblia dice que Dios le da paz a usted que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa sobrepasar todo entendimiento? Significa que no importa lo que usted pueda estar viviendo en la vida, que Dios aún en esos momentos le quiere dar paz. Por eso dice, no va a entender usted por qué tiene paz, dice Dios, pero lo que yo doy no lo puede dar el mundo. Y lo dijo Jesús claramente. Así que no importa. Amén, no importa lo que usted esté pasando. Pastor, es que mire, a mí me está pasando eso. Sí, Dios lo sabe, usted también, y no tiene que llorar por decirlo. Tranquilo. Use la promesa de Dios. Hoy va a usar la promesa de Dios para usted. Amén. Si va a salir de viaje, el Señor le dice a usted que Él cuidará su salida. Si va a dormir, ¿qué dice Dios? Pero no lo tenemos que decir como los loros. ¿Qué hace un lorito? Repite hasta las canciones y las malas palabras, pero no los discierne. Amén. Solo lo aprende, lo suelta. No tenemos que hacer que las promesas de Dios solo sean así. Usted las va a sentir. Usted se va a apoderar de eso. Amén. Y no sabe cuánto se va a detonar en su vida hoy. Si usted está pasando un dolor, una enfermedad, y usted dice, por la llaga de Jesús, yo ya soy sano. Por la llaga de Jesús, yo ya soy sano.